Bienvenidos a Junta Médica. Ya nuestros médicos están preparados para contarnos todo sobre el cáncer de tiroides. Vamos a conocer cuáles son los síntomas y atención, porque como suele ocurrir con otras enfermedades, a veces estos ya aparecen cuando el cáncer está un poco avanzado, así que mucho cuidado con esto. Además, también hay varios tipos, vamos a conocer cuáles son todos ellos. Y lo bueno, o mejor dicho, la buena noticia es que hay un buen pronóstico realmente cuando se lleva el tratamiento en el momento adecuado. Empieza la Junta Médica. Y aquí estamos con nuestros tres invitados porque nos va a servir muy bien esta maqueta para que ustedes nos puedan explicar, ¿no? En primer lugar, dónde se encuentra la glándula tiroidea, que lo están viendo, ¿no?, en esta zona del cuello, o también que se conoce como debajo de la manzana de Adán, ¿no? Vamos a conocer a nuestros médicos de inmediato. Susana Tarabrito, endocrinóloga y jefa del Departamento de Especialidades Médicas del Hospital Edgardo Rebagliati, y nos acompaña por primera vez aquí en Junta Médica el cirujano oncólogo José Gutiérrez, del Departamento de Cirugía de Cabeza y Cuello del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Bienvenidos al programa. Hoy hablamos de cáncer de tiroides y de todos los tipos, hay bastantes, ¿no? Hay varios tipos de cáncer de tiroides. Gracias a Dios, el más común, como bien dijiste al principio, es el más tratable, pero hay varios tipos de cáncer de Y tiroides. aquí les vamos a ir explicando, ¿no?, poco a poco y de la forma más dinámica, ¿no?, para no hacernos mucho lío en la cabeza y que lo podamos entender. Y lo más importante, que nos quedemos con el mensaje de la prevención. Doctora. Sí, es muy importante porque con un examen simple o una visita a un médico general podríamos encontrar un nódulo en la tiroides y sospechar o no en un cáncer de tiroides. Como dijo el doctor Gutiérrez, es importante saber que la mayor parte de cánceres son de un grupo que son totalmente curables. Entonces es importante la prevención y estar alerta con algunos síntomas que nos hablan del cáncer de tiroides, ¿no? Por ejemplo, si hay un crecimiento, un bulto, un nódulo en la parte delante del cuello, debemos sospecharlo, pero a veces si hay un crecimiento posterior o es muy rápido el crecimiento, vamos a tener problemas en la voz, se nos va a poner más ronca, o al deglutir, al pasar los alimentos, vamos a tener cierta dificultad. En pocos casos, pero hay dolor también a veces en el cuello, que se asocian a pensar que algo puede estar pasando en la tiroides. Muy bien. Y luego también vamos a hablar, ¿no?, que hay muchísimos tumores que pueden aparecer en esa zona, pero son benignos, ¿no? La gran mayoría de ellos. La mayor parte de los nódulos, porque se llaman nódulos, de los nódulos que aparecen en la tiroides, felizmente son de tipo benigno. Los nódulos de tipo maligno son la minoría. Pero aún así, no todos los nódulos que aparecen en la parte del cuello son tiroides. También tenemos ganglios que aparecen en esa zona, y sí, nos obliga también a hacer un examen y un despistaje de por qué alguien podría tener un ganglio crecido en el cuello. Muy bien. Vamos con la información diaria y seguimos conversando con los doctores. A ver, presten atención. La glándula tiroidea tiene diferentes tipos de células que pueden generar diferentes tipos de cáncer. Las distinciones determinan cuán grave es el cáncer y el tipo de tratamiento que necesita. En la glándula tiroides pueden aparecer muchos bultos y nódulos. La mayoría son benignos, pero otros sí pueden ser cancerosos y podrían propagarse a otras partes de nuestro cuerpo. El cáncer de tiroides usualmente responde muy bien al tratamiento y frecuentemente se puede curar con cirugía. Ahora, ¿es común este tipo de cáncer aquí en nuestro país? Común, no. El cáncer en general no es común, pero sí es frecuente. Por ejemplo, en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, donde yo trabajo, el cáncer de tiroides ocupa el cuarto lugar en los cánceres más comunes en las mujeres. O sea, de alguna manera nos demuestra que sí hay una frecuencia incrementada. Lo que sí es importante decir es que está en aumento. Cada vez se encuentra más cáncer de tiroides actualmente en las mujeres. ¿Y eso es porque quizás estamos expuestos a una mayor concentración o una mayor radiación?
Es multifactorial, es difícil encontrar una causa específica. Probablemente la más importante es que hemos mejorado con las técnicas de diagnóstico. La ecografía ahora es un método muy utilizado, no solamente por ecografistas, los ginecólogos utilizan ecografía, los cardiólogos utilizan ecografía. Entonces es posible que estemos encontrando más nódulos en la tiroides de los que habitualmente solíamos encontrar. Probablemente la explicación vaya más por ese lado. Muy bien, doctora. Sí, efectivamente. Primero quiero recordar para muchas personas que el término les llama la atención el bocio. Bocio es el crecimiento de la glándula tiroides. Puede ser difuso cuando toda la tiroides crece o puede ser nodular cuando aparece un nódulo o multinodular cuando aparecen muchos nódulos. La relación de los nódulos entre 5 y 10% pueden ser malignos. Entonces ahí es donde tenemos que considerar los factores de riesgo. Los factores de riesgo, ¿qué nos predispone a que ese nódulo tenga más riesgo de ser maligno o no? Entonces, efectivamente, habías comentado que un tema es la radiación. Por ejemplo, el cáncer papilar, que es el más frecuente, se ha visto asociado a la radiación. Y radiación externa, por ejemplo, tenemos los efectos de la radiación de los accidentes radionucleares. Chernóbil, por ejemplo, cambió la historia del cáncer de tiroides y sabemos mucho que se usa la fuente radionuclear para varias cosas en muchos países, para iluminar, para fuente de energía. Pero también sabemos que existe todavía en el mundo y aún en nuestro país no muy buena cultura de radioprotección. Entonces las personas pueden tomarse muchas pruebas radiográficas o estar expuestas a radiación sin saberlo. La tiroides en el cuello está expuesta y es la glándula más sensible a la radiación. Aunque uno siempre piensa en las gonadas, en la sangre, la tiroides está muy expuesta. ¿Y qué de las radiografías que nos hacemos en los hospitales? La situación con la radiografía, si una vez al año, bueno, no hay problema, pero si vas acumulando, porque la radiación no se borra, se acumula. Entonces, donde vemos es en las personas los tecnólogos o los médicos que hacen pruebas radiográficas sin usar protección, ¿no? Entonces, existen los collarines protectores. Y otro factor de riesgo también para nuestro país es que todavía existen zonas donde el yodo se consume poco, la sierra y la selva, y también el exceso de yodo es peligroso. Ahora hay otras conductas, ni mucho ni poco, exactamente. El otro tema sería el familiar. Existe cáncer papilar familiar y cáncer medular familiar. Muy bien, ¿está de acuerdo, doctor Gutiérrez? Absolutamente de acuerdo. También hay algún tipo de exposición a la radioterapia cuando en pacientes pequeños, en niños, hay algunos tipos de tumores que aparecen en la infancia y que tienen que ser tratados con radioterapia, por ejemplo, linfomas. Se ha visto que estos pacientes que reciben radioterapia de niños, con el tiempo aumenta su probabilidad de hacer un cáncer de tiroides. Lo que sí es importante recalcar es sobre el uso o no de las imágenes, las radiografías, para hacer un posible cáncer de tiroides. Sí está relacionado, pero es mucha la cantidad de radiación acumulada, como dijo la doctora, en el tiempo. Entonces, no tengamos miedo si el médico nos indica una radiografía, una ecografía, una tomografía, en hacerla. Porque estoy seguro que el médico evaluó el riesgo y el beneficio y esa imagen está indicada. No tengamos miedo en pensar que más adelante podría pasar algo. Hagamos lo que el médico nos está solicitando. Así es, muy bien. Ese es el mensaje, doctor, de tranquilidad. Es correcto. Muy bien, tenemos un caso sobre este tema. Lo vamos a ver de inmediato y así ustedes pueden seguir comentando. Era el 2015, hace 3 años, que yo me encontraba trabajando en la Liga contra el Cáncer, en el área de bienestar social, tras haber sentido ciertas molestias, entre las cuales destacaban el tema de mucho dolor y molestia al momento de pasar la comida, incluso pasar el agua. Tenía que levantar mi cuello para pasar el agua y era un comportamiento que ya lo había adaptado a mi vida y no me había dado cuenta, lo hacía inconscientemente. No, otro era que mi voz se ponía ronca. Yo me levantaba en las mañanas y la voz ya la tenía ronca y tenía ciertos cambios de humor así repentinos. Tras haberle visto una cicatriz a una compañera, es que me da la curiosidad de saber por qué. Luego de ello, ella tenía las mismas molestias que yo. Entonces decido realizarme una ecografía de tiroides y en la ecografía sale que efectivamente tenía un tumorcito en la tiroides. Mi nombre es Yeisel Díaz, tengo 24 años y a mí me detectaron cáncer de tiroides en el 2015. El médico al inicio lo noté un poco desinteresado por el tema de mi edad, tenía 21 años. Pero no te preocupes, me dice, porque finalmente estás joven y vas a poder superarlo.
Después de ello, lo que venía era la operación, extirpar el tumor. Entonces me operaron y luego después de eso se dan con la sorpresa de que el cáncer había avanzado. En tan poco tiempo el cáncer había hecho metástasis, cáncer con metástasis a ganglios. Para mí sí fue como un balde de agua fría porque en realidad no me esperaba eso. Desde el día en el que visité al médico y él me dio la probabilidad de que sea cáncer, definitivamente mi mundo cambió. Me sentía muy mal, me puse muy mal ese día, pero yo sabía de que tenía que tomar una buena actitud porque de lo contrario todo se me venía encima. Lo que tocaba era recibir el tratamiento que el médico ya posterior a eso me explicó, que era el yodo radioactivo, ¿no? Que consistía en ingerir esta sustancia que se llama yodo. Tenía que trabajar con la especialidad de medicina nuclear. El tratamiento consistía en que tenía que estar 3 días aislada con personas que tenían el mismo diagnóstico que yo, cáncer de tiroides. Muy bien, Jaisel nos acaba de dar muchísima información sobre lo que estamos hablando, el cáncer de tiroides. Enseguida les voy a preguntar a los doctores respecto a los síntomas que ella ha estado contando, a ver si estos aparecen inmediatamente o cuando ya el cáncer, digamos, ya está un poco más avanzado. Pero antes vamos con ese dato. Existen muchas razones por las que la glándula tiroides pudiera estar más grande del usual. Esto, atención, no necesariamente significa cáncer. Exactamente. La tiroides podría crecer por una lesión benigna, una inflamación de la glándula, y la más frecuente sería la tiroiditis de Hashimoto, que es una lesión benigna que produce hipotiroidismo. También en el embarazo puede crecer la tiroides. Y existen otras enfermedades que, por ejemplo, la acromegalia, que hacen crecer la tiroides, que es una enfermedad donde se produce mucha hormona de crecimiento, ¿no? Muy bien. Ahora, volviendo al caso de Jaisel, ¿no? Ella comentaba que empezó a sentir, ¿no?, que le fastidiaba en esta zona de aquí, que no podía tragar los alimentos con normalidad, incluso hasta para beber cualquier líquido no tenía que estirar el cuello. ¿Cuándo ya empiezan a presentarse estos síntomas? Porque este cáncer es silencioso al inicio. Sí, el cáncer de tiroides lamentablemente en sus primeras etapas no da síntomas, por lo menos no síntomas importantes, porque es un nódulo, una bolita que crece en la tiroides. Y hasta que ese nódulo ocupa un espacio, no da síntomas. Generalmente, para que un nódulo comience a dar síntomas y comience a ocupar un espacio importante, debe tener unos 2 centímetros. Entonces, es difícil encontrar un paciente con síntomas con un nódulo menor de 2 centímetros. Este tipo de cáncer crece lentamente. Felizmente sí, pero no en todos los casos. No podríamos decir de una manera genérica que el cáncer de tiroides es un cáncer benigno. No existe la palabra cáncer benigno. El cáncer de tiroides es un cáncer y todos ellos son de tipo maligno. Solamente para que el concepto la gente lo pueda tener claro. Lo que sí es poco agresivo en comparación con otras enfermedades. Sí. Muy bien, perfecto. Hacemos nuestra primera pausa en el programa. Tienen el hashtag ahí en el televisor para que puedan ir enviando todas sus consultas y también la línea médica que acaba de aparecer. Esperamos sus consultas. Muy bien, estamos hablando en Junta Médica del cáncer de tiroides y hemos estado hablando, ¿no?, una buena introducción, ¿no?, sobre este tema al inicio del programa, y ahora vamos con los síntomas. Bien, presten mucha atención. Un bulto o masa en el cuello, inflamación en el cuello, dolor en la parte frontal del cuello, ronquera u otros cambios en la voz, ¿no? Esto fue lo que le pasó, por ejemplo, ¿no?, a la paciente del caso que estábamos escuchando. Problemas de deglución, ¿no?, a la hora de tragar, de pasar los alimentos, dificultad para respirar y además también tos constante. Y justamente ayudándonos de la maqueta, vamos a ver que la tiroides está en la parte anterior y delante de la tráquea, ¿no? Y a veces va a dar molestias, por lo tanto, con la voz. Y por detrás está el esófago. Entonces también podríamos tener molestias al pasar los alimentos, ¿no? En el caso del crecimiento depende de la velocidad del crecimiento. Y ya hemos comentado que el crecimiento en el cáncer más frecuente, que es el papilar, suele ser lento, más frecuente en mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, muchas veces hasta que no aparece un gran tamaño de tumor, uno no puede notarlo. Y en un examen clínico, el poder de discernimiento de los dedos es 1 centímetro de tumor, pero las ecografías nos ayudan mucho. Entonces, esos síntomas de alarma
ya nos están hablando de que el crecimiento ya es un poquito mayor. Y es ¿no? considerable, ¿no? Ahora, ¿podríamos hacer un autoexamen nosotros o sería muy complicado poder notar algo? No es complicado, el autoexamen se puede hacer, pero como todo necesitas entrenamiento, necesitas práctica y va a ser difícil que una persona con un autoexamen se Pueda pueda palpar, encontrar ¿no? nódulos pequeños. Probablemente, cáncer de mama, por como ejemplo, el ¿no? cáncer de mama, por ejemplo. Entonces, lo mejor es que un especialista te haga un examen, te revise de una manera integral, incluyendo, por supuesto, la tiroides. Muy bien, y ahora sí, de inmediato vamos a seguir escuchando, ¿no? El caso que estábamos viendo. Después de esos 3 días aislada en salud, es que no podía regresar a mi casa. Tengo un hermano que está en edad fértil, tengo una hermana pequeña, e incluso la radiación hace que puedan crecer tumoraciones en las personas que están a tu alrededor. Me quedé en un hotel 5 días, lejos de todo, ¿no? Mi mamá me traía el almuerzo. El médico me explicó de que yo durante los 5 años posteriores a la operación seguía teniendo cáncer, ¿no? Entonces estos 5 años yo tenía que estar en un seguimiento, ¿no? Al inicio era cada 3 meses, ahora ya son cada 6 meses. Entonces lo que ha seguido después de ello son ecografías de control, exámenes de sangre continuos a fin de ver los niveles de índices tumoral, si va a volver a aparecer o no. Yo no tengo tiroides, a mí me quitaron la tiroides, entonces por ende mi cuerpo no produce hormonas. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Suplantar la tiroides. Yo dependo de una pastilla de por vida. Yo siento que si no hubiese estado con mi familia detrás mío como soporte, yo me hubiese venido abajo. Me considero una mujer muy valiente, muy fuerte, porque creo que a los 21 años no me imaginé pasar por una situación así. Yo considero de que es muy importante el poder tener una cultura preventiva que no tenemos. Si yo me hubiese demorado un poquito más en detectar esta enfermedad, quizá ya no estaría viva. Y la actitud en cómo nosotros podamos tomar la enfermedad, hacerla nuestra y enfrentarla, influye demasiado. No hay que dejarnos vencer por esta y ninguna enfermedad y echarle muchas ganas y vivir plenamente. Bien, agradecemos, ¿no? a Yeisel por el testimonio. Esta es una junta médica, nos gusta escuchar los diferentes puntos de vista, ¿no? de los especialistas que vienen aquí. ¿Ustedes qué opinan, por ejemplo, del tratamiento que ha llevado? Bueno, más o menos nos ha contado un poquito, ¿no? El tratamiento del cáncer de tiroides es bastante estándar y ella ha seguido un tratamiento adecuado, un tratamiento estándar. La base del tratamiento del cáncer de tiroides es la cirugía. Es la única forma de tratar actualmente el cáncer de tiroides de inicio. El cáncer de tiroides pasa por sacar, si es que la enfermedad está solo en la tiroides, sacar la tiroides. Y si, como en el caso de nuestra paciente, la enfermedad ya está comprometiendo los ganglios del cuello, operarle también en la misma cirugía los ganglios del cuello. Esa es la base del tratamiento y sobre eso, dependiendo en qué etapa estemos y qué tipo de enfermedad tiene, podríamos ir sumándole más tratamiento como lo hace la doctora Tara. Sí, efectivamente el tratamiento para el cáncer bien diferenciado de tiroides y en algunos otros casos es la cirugía. La cirugía es curativa en la mayor parte de casos. El cáncer papilar hace metástasis por ganglios, entonces es importante que el cirujano experimentado realice una cirugía completa como nos comenta el doctor. Pero adicionalmente tenemos un cáncer que es el cáncer folicular que hace metástasis por vía sanguínea. También hay que revisar los estadios de la enfermedad buscando en otros órganos también. Ahora, normalmente nosotros consideramos que el cáncer debe ser clasificado desde el momento que uno lo ve por primera vez, lo estadia. ¿Por qué? Porque el cáncer de tiroides, generalmente el papilar, no mata, pero regresa, recurre. Entonces lo clasificamos por grados de recurrencia o de regreso. Y luego los clasificamos por cómo responde al tratamiento. Entonces, después de la cirugía y ya sabiendo qué estirpe tiene el cáncer y hasta dónde estuvo extendido, entonces decidimos, ¿necesita un tratamiento complementario o no? El yodo radiactivo es un excelente tratamiento. ¿Por qué? Porque va a ir justamente a destruir lo que quedó de tiroides o de tejido tiroideo o a tratar las metástasis. Entonces, cuando son sensibles al yodo y cuando el riesgo de que regrese la enfermedad es alto. Para eso, como dice la paciente, tuvo que internarse porque hay que aislarlo. Pero actualmente las técnicas de tratamiento que hacen los médicos nucleares son muy buenas porque dan tratamiento en monodosis y se ha visto que con dosimetría el tercer día ya la radiación que emite el paciente es suficiente para mandarla a la casa, ¿no?
Entonces el aislamiento ya no es tanto como antes mientras mejoran las técnicas, ¿no? Entonces, sí es cierto de que, por ejemplo, si ella va a su casa, podría, digamos, esa radiación podría afectar a los miembros de su familia. La radiación directamente no, porque el rango de radiación es muy pequeño, se mide en milímetros, pero esa paciente va a eliminar orina, va a eliminar deposiciones, va a eliminar sudor, saliva, por donde sí el material radiactivo es eliminado. Ella es la única que tiene cáncer de tiroides en su casa y es la única que debería estar expuesta al tratamiento con el yodo. Que es la razón por la cual se hospitaliza un paciente, para evitar que el entorno se afecte con la radiación. Debe estar en cuartos de radioprotección. Pero todo el control que se hace del material, de las excretas, hacen la necesidad que, además del cuarto protegido con plástico, qué sé yo, tenga un baño para ella sola, y muchas personas no cuentan en su casa con un baño para ellos solos, ¿no? Separan los cubiertos, en fin. Ahora, ella también comentó algo que me llamó la atención y dijo, es que mi médico me ha dicho que pasado los 5 años no me puede decir que yo estoy curada del cáncer todavía. El cáncer de tiroides, como todos los cánceres, tienen probabilidades de regresar. Y la mayor parte de la probabilidad está en los primeros 2 años. Va disminuyendo conforme va pasando el tiempo y a partir del 5.º año la probabilidad que el cáncer de regrese es menor, pero no es 0. Un paciente con cáncer de tiroides tiene que ser seguido toda su vida. Probablemente los controles ya no tengan que ser como al principio cada 3 ni cada 6, pero de todas maneras un paciente tiene que ser seguido de por vida mínimo 1 vez al año. Claro, y ella comentaba también el seguimiento médico que se hace con marcadores tumorales, que felizmente tenemos sustancias que se pueden dosar en la sangre que nos permiten saber que el cáncer está controlado o que ha retornado. Perfecto, muy bien. Vamos a ver en el siguiente cuadro, ¿no?, cuáles son algunos factores de riesgo. Vamos a compartirlo con los doctores para ver si ellos están de acuerdo con los que están aquí en la pantalla. A ver, exposición indiscriminada a la radiación, humos volcánicos, antecedentes familiares, deficiencia o exceso de yodo, autoinmunidad a la insulina y prediabetes. Exactamente, lo que ya habíamos comentado, la exposición a la radiación, como hemos dicho, ha habido accidentes radionucleares, hay tratamientos, incluso había conductas de radiación externa inadecuadas. Por ejemplo, para las cicatrices queloides, muchas personas utilizaban la radiación, o para tiña capitis en la cabeza. Claro. Entonces, realmente, los humos volcánicos nace de un estudio italiano muy interesante de un distrito cercano a la zona volcánica italiana que tenía 11 veces más frecuente cáncer de tiroides que el resto de los distritos italianos, y eso se ve reflejado un poco en nuestro poblador de la zona de Arequipa y del sur del Perú, de la sierra. La deficiencia y exceso de yodo, sabemos que en la sierra y selva todavía las fuertes lluvias lavan el suelo y mucha gente no considera adecuado el uso de consumo de sal yodada. Y ahora nos estamos inclinando incluso a la sal de maras, que no es yodada, entonces va a haber algún impacto seguramente. Polémica con lo que acaba de decir, doctora. La autoinmunidad también, más bien es la resistencia a la insulina, ¿no?, y la prediabetes. Efectivamente se ha visto una asociación entre la resistencia a la insulina y varios tipos de cánceres. Uno de ellos es el de tiroides. Entonces la obesidad, el aumento de la glucosa en sangre y el aumento de insulina pueden asociarse, si tienes nódulo tiroideo, a mayor riesgo de cáncer. Perfecto. A ver, tenemos ya consultas en las redes sociales. Nos vamos al Facebook. Diana dice, muy buenos días, una consulta. Yo tuve de niña bocio en ambas partes del cuello a la altura de los oídos. No sé si eso influye con el tiempo para que aparezca un cáncer de tiroides, ya que a veces se me inflaman los ganglios y nuevamente solos no se desinflaman. Ahora tengo 30 años. En general, todo paciente con bocio debemos detectar cuál es la causa del bocio, ¿no? De repente, aún con menos frecuencia, pero aún tenemos gente que viene de la sierra y de la selva con bocios llamados endémicos, grandes, y que a veces van formando nódulos, ¿no? Entonces hay que controlarlos. Y el examen ecográfico de última generación es excelente para ellos. También hay que evaluar la hormona TSH, que es una hormona oncogénica cuando se eleva. Entonces, el paciente no debería estar hipotiroideo si tiene la tiroides grande. Y la presencia de ganglios que aparecen y desaparecen
impresiona más un problema inflamatorio que un problema neoplásico. No sé si... Doctor. Estoy totalmente de acuerdo. Ya si de niña o de niño un paciente tiene un problema de tiroides, es un paciente que necesita controlarse la tiroides, no necesariamente por cáncer, pero tiene un problema de la tiroides. En el transcurso de su vida puede desarrollar nódulos porque su tiroides no funciona bien. No funcionó de niña y probablemente de adulta también. Entonces sí necesita un seguimiento y un control médico seguido. Entonces tranquilizamos a Diana. Muy bien, pausa en Junta Médica, regresamos con muchas más consultas porque tenemos ya varias para los doctores. Muy bien, continuamos con más consultas en las redes sociales. Vamos con la de John Alexander. Dice, el hipertiroidismo o hipotiroidismo puede provocar cáncer a largo plazo si no se trata ninguna de las dos. El hipotiroidismo, si no hay nódulos, difícilmente, pero si hay un hipotiroidismo no tratado y con TSHs elevadas y aparece un nódulo, ahí sí debemos preocuparnos. El cáncer se asocia a hipertiroidismo muy raro. Existen casos, pero es muy raro. Tiene que aparecer el nódulo, porque generalmente tanto en el hipertiroidismo hay un crecimiento difuso, lo que les hablé, el bocio difuso. Y en el hipotiroidismo, si crece la tiroides, también es difuso, ¿no? Si aparece un nódulo, ahí debemos preocuparnos. Entonces ninguno de los dos estaría muy relacionado, ¿no? Vamos con la de Johnny. Dice, las antenas de transmisión de señales celulares instaladas en diversos lugares influyen en la expansión del cáncer. No, en realidad no. Se han hecho varios trabajos internacionales y varios estudios y no se ha encontrado ninguna asociación directa entre la radiación de las antenas y el aumento en la incidencia del cáncer. Porque eso se dice bastante, ¿no? Se dice bastante porque ahora hay más cáncer y hay más antenas. Entonces ya directamente lo han asociado. Así es, pero no se ha demostrado una causa-efecto. Ya, muy bien, importante. Vamos con más consultas. Esas nos han llegado por vía telefónica. Alejandrina llamó desde Cajamarca. Me operaron de cáncer de tiroides hace 17 años. Tomo una levotiroxina diaria y está todo controlado. Sin embargo, actualmente tengo los triglicéridos elevados y tomo lecitina de soya. ¿Esto afecta al cáncer de tiroides? Triglicéridos. Bien. En primer lugar, quiero comentar el tema del tratamiento con levotiroxina. El paciente con cáncer de tiroides toma levotiroxina porque no tiene tiroides para controlar el hipotiroidismo. Pero también la levotiroxina es tratamiento para evitar que esta hormona TSH, que es oncogénica, se eleve. Por lo tanto, es muy importante lo que ella comenta, que está usando la levotiroxina. Y en segundo lugar, los triglicéridos son una grasa que se producen por el exceso de ingesta de dulces o de harinas. Y eso vendría de la mano con la obesidad central y la resistencia a la insulina, que ya hemos hablado. Por lo tanto, debe ser manejado. La lecitina nunca le va a hacer daño a la tiroides. No tiene nada que ver. Puede seguir consumiéndola entonces, tomándola. Vamos con la siguiente, Magali de Los Olivos. Me operaron en el 2008 de un tumor benigno en el cuello. Desde entonces no me he hecho ningún control. ¿El tumor en el cuello guarda relación con el cáncer de tiroides? Y aquí sí los doctores creo que les faltan unos cuantos datos para poder dar una respuesta, ¿no? Un tumor en el cuello es demasiado genérico. Puede ser una bola de grasa, pudo haber sido un ganglio, pudo haber sido un nódulo en la tiroides, pero si vamos al hecho de que pudo haber sido algo relacionado en la tiroides, no. El haber tenido un nódulo en la tiroides benigno no te predispone a tener un cáncer de tiroides. Te predispone, en todo caso, a tener más nódulos benignos de la tiroides. Muy bien, queda aclarado entonces. Durante todo el programa hemos estado hablando, ¿no?, de los tipos de cáncer de tiroides, que si papilar, folicular, pero vamos a clasificarlos, ¿no?, para que ya nos quede bien claro, ¿no?, en cuanto a los diversos tipos. Tenemos ahí diferenciados medular anaplásico. Bien. La glándula tiroides tiene dos tipos de células. La célula folicular, de donde vienen los cánceres diferenciados, que son el papilar y el folicular, los más frecuentes, y las células parafoliculares, que dan el cáncer medular de tiroides, que es otra estirpe, que podría ser incluso familiar. Y el anaplásico es el más grave de los cánceres, que en rápido tiempo pueden llevar a la muerte al paciente.
Y es que además dentro de esos tipos que vemos hay subtipos todavía, ¿no? Exacto. Sí, en realidad se va complicando la clasificación, pero gracias a Dios, y eso es lo que las personas tienen que entender, que el mayor tipo es el bien diferenciado. Entre los dos, el papilar y el folicular, más del 85%, y eso tiene mucho mejor pronóstico, y ese es el que habitualmente y del que habitualmente se habla. Y si hablamos ya de los otros, ¿no? Que era el medular y el anaplásico, son más complicados, más graves, pero hay menos casos también. Son más agresivos, pero Más son menos agresivos. frecuentes. Exacto. Muy bien. Entonces, ahora sí ya vamos ya con los tratamientos, ¿no? Ya nos han contado los doctores también durante el programa, nos han estado diciendo que son básicamente dos. Por un lado está la cirugía y por otro lado, ¿no? La terapia con yodo radioactivo. Existe también, bueno, efectivamente la cirugía que ya comentamos es un tratamiento curativo y la extensión de la cirugía determina también el pronóstico de la enfermedad, y el tratamiento con yodo radiactivo que se da a los pacientes que tienen riesgo intermedio o alto de que regrese o tienen riesgo de mortalidad por cáncer. Como hemos dicho, el cáncer de tiroides tiene baja mortalidad, pero existen grupos dentro del mismo papilar, por ejemplo, que son más agresivos. Entonces, en ese caso, se debe tratar con yodo radiactivo y no todos los cánceres papilares son sensibles al yodo radiactivo. Entonces, llega un momento en que se hace necesario usar otros tratamientos, que son los inhibidores de tirosina quinasa, que son medicamentos oncológicos que tratan ya el cáncer más avanzado. Muy bien. A mí me gustaría hacer un pequeño comentario con respecto a la cirugía, porque cuando entra el paciente al consultorio y le tiene uno que explicar que se tiene que operar, la pregunta recurrente es si me van a sacar la bolita o me van a sacar la tiroides. Hay que entender que lo que el paciente tiene es cáncer de tiroides y el daño que tiene el paciente genéticamente hablando es en la tiroides. Entonces, el tratamiento estándar convencional en la mayor parte de los casos es sacarle toda la tiroides al paciente. En casos muy seleccionados podríamos sacar menos que toda la tiroides, pero lo habitual y con lo que el paciente debería sentirse tranquilo y satisfecho es con el tratamiento de toda la tiroides. Ahora, ¿hay tipos de cirugía? Hay extensiones de cirugía, tipos de cirugía no. El tratamiento quirúrgico es el mismo, se realiza con un cortecito que se realiza en la parte anterior del cuello, que va más o menos de esta forma, porque si vemos aquí en la maqueta, la tiroides está justo por encima del huesito del esternón, ocupando la parte de abajo del cuello. Necesitamos llegar a la tiroides de una manera completamente segura, y eso implica un corte más o menos de unos 5 centímetros. A través de eso podemos nosotros sacar toda la tiroides y a su vez observar los ganglios que están alrededor de la tiroides. Muy bien, interesante, ¿no? Ahora, ¿se puede cortar solo un lado y dejar otro lado sin tocar? Sí se puede. En casos muy seleccionados, en pacientes jóvenes con tumores muy pequeños, se puede hacer eso. Pero tiene una desventaja, si es que quisiéramos hablar de las desventajas, que no le podemos dar tratamiento con yodo a un paciente que se le deja la mitad de la tiroides. Para tratar a un paciente con yodo, tiene que habérsele sacado toda la tiroides. Entonces, si sabemos que ese paciente va a necesitar yodo, hay que sacarle toda la glándula. Muy bien. Entonces, sí es importante. Estupendo. Tenemos una llamada telefónica, Miriam, desde Villa María del Triunfo. Miriam, buenos días. Te escucha la Junta Médica. Buenos días, señorita. Soy una paciente de 52 años que hace 2 años me operaron de cáncer a la tiroides y actualmente sigo en tratamiento, pero estoy tomando 6 tabletas de calcio porque se me baja mucho el calcio y 4 de calcitriol y 3 tabletas de levotiroxina de 100 miligramos cada una. Mi pregunta es, doctor, es que más adelante, ¿qué consecuencias tengo con tanto ingerir el calcio? Muy bien. Bien. A ver. Detrás de la tiroides tenemos 4 glándulas que son las paratiroides. Las paratiroides son glándulas que se encargan del metabolismo del calcio y por lo tanto del fósforo, porque son 2 sustancias que van de la mano. Bien,
Cuando se hace una cirugía y esta ha necesitado ser extensa y además el momento quirúrgico ha sido largo, de repente vamos a quedar con una deficiencia de la función de las paratiroides. No es frecuente, pero entonces hay que suplementar con calcio y vitamina D y algún fijador más para evitar que el paciente entre en calambres severos o tetanias por falta de calcio y cuando está bien indicado no debería haber problemas. Pueden surgir algunos problemas cuando uno de rutina lo indica sin haber una deficiencia, porque podríamos tener problemas a nivel de la eliminación del calcio por la orina o que se formen cálculos. Es infrecuente porque generalmente el médico indica el fármaco cuando lo necesita el paciente. A veces también el hipoparatiroidismo, o sea, esta deficiencia de calcio, es transitoria. Pero como ella nos está comentando que ya tiene 2 años de operada, lo más probable es que simplemente haya que ir titulando la necesidad. Ahora, la edad que tiene la paciente también se suma la deficiencia de hormonas sexuales que también tienen que ver con la pérdida del calcio en el organismo, por lo tanto va a necesitar suplementar. Finalmente, el uso de la levotiroxina, que es necesario, va a movilizar calcio del hueso y de todas maneras necesita suplementar para tener menos riesgo de osteoporosis. Entonces tiene que seguir tomando su calcio, ¿no? El calcio está indicado, lo tiene que tomar y si toma en la dosis correcta, lo puede tomar de por vida sin necesidad de que haya ninguna complicación o efecto secundario. Muy bien. A ver, vamos con más consultas en las redes sociales. Me dijeron de Ivette. A ver, bueno, para empezar les mando saludos a los doctores. Dice, tengo un hijo de 8 años. A sus 3 años noté una bolita en su nuca y luego seguí revisando y encontré un bulto mediano en su cuello. Cuando le hicieron una ecografía dijeron que era un ganglio inflamado de 3 centímetros, pero el doctor me dijo que era normal en los niños pequeños. No sé si debo buscar otra opinión. Los ganglios en el cuello, en los niños en particular, son frecuentes. Okay. Los niños tienen un sistema inmunológico, es decir, su sistema de defensas está muy activo y los niños tienden a meterse cosas del piso, a agarrar cosas sucias, son más fáciles de estar resfriados, son más fáciles de estar con bronquitis, entonces sus ganglios tienden a reaccionar de una manera más exagerada que en los adultos. Entonces no es infrecuente tener niños con ganglios grandes y que le dura mucho al paciente y los padres, por supuesto, están preocupados, claro, lo cual es normal. Si un pediatra, que en este caso es quien le corresponde hacer la evaluación, considera que ese ganglio está dentro de lo que estamos conversando, no hay de qué preocuparse. No hay problema. Muy bien, vamos con la siguiente. Fiorella dice, buenos días, doctores. Tengo 31 años. Hace 6 meses me salió una bolita debajo de la oreja derecha a mitad del cuello. ¿Podría ser cáncer de tiroides o a dónde debo acudir para un descarte? Esto es importante. Realmente lo ideal sería un médico internista y hay que detectar, hay que hacer el estudio y definir bien la ubicación, ¿no? Y las características. El examen lo inicia un médico internista. Por ahí se empieza entonces, ¿no? Ese es el camino. Ese es el camino. Muy bien. Pausa en Junta Médica, ya la última del programa casi, ya regresamos con lo último. Es importante que ustedes sepan, ¿no?, que, por ejemplo, las personas que pueden estar con esta enfermedad tengan en cuenta que el CIS puede cubrir todo el tratamiento, ¿verdad? Sí. Actualmente, tanto el paciente que tiene seguro social como el que no lo tiene a través del CIS tiene acceso completo a su tratamiento médico. Eso es importante. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias, por ejemplo, estaban comentando los doctores, de que los pacientes no continúen con la medicación? Claro, en primer lugar, el hipotiroidismo y lo molesto que puede ser en todas las esferas, porque cuando uno no tiene hormonas tiroideas afecta neurológicamente al paciente, está cansado, tiene frecuencia cardíaca baja, si es mayor y es invierno puede tener una complicación severa del hipotiroidismo, que es el coma, ¿no? Pero por otro lado, como ya le hemos reiterado, la elevación, cuando uno no toma levotiroxina se eleva esta hormona TSH y podría, de cierta manera, hacer que el cáncer retorne, ¿no? Entonces es importante la medicación, ¿no? Y por eso les estamos comentando que si usted, por ejemplo, ¿no?, está dentro del CIS, ¿no?, o sea, va a tener las medicinas cubiertas.
¿no? Entonces, no hay, digamos, excusa para que usted deje de tomar esta medicación que es tan importante. Vamos a seguir con las redes sociales. Aldo, buen día. Mi mamá falleció hace 8 años de cáncer a la tiroides. ¿Qué probabilidad tengo yo de tenerlo también? ¿Qué signos debería tener en cuenta? Bien, es importante comentar que existe cáncer familiar de tiroides papilar y el cáncer medular de tiroides. Primeramente tenemos que definir qué cáncer tuvo la mamá, ¿no? En segundo lugar, ¿qué se ha visto en el cáncer papilar de tiroides? Hay que evaluar que generalmente se hereda más por línea femenina, pero siendo más frecuente el cáncer en mujeres, en varones puede ser un poco más agresivo. Así es que es importante siempre hacer un estudio ecográfico, digamos, si es que hay dudas o si el médico encuentra un nódulo. Pero también recordar que la ecografía va a ser siempre mejor examen por el poder de discernimiento que tenemos en el examen manual. Sin embargo, esto es muy raro, tampoco hay que preocuparse mucho, es probable que haya sido un caso aislado. Finalmente, hay que recordar que el cáncer medular de tiroides, que hablábamos que es de otra estirpe, que suele ser más agresivo, se manifiesta por la presencia de nódulos y ganglios, ¿no? Entonces, pero existen ahora estudios moleculares que se hacen en sangre que uno podría determinar si tiene o no la probabilidad de haber heredado, ¿no? Muy bien, doctor, ¿algo que añadir? Es importante la prevención y ese es un mensaje que tenemos que dar. Si un familiar directo tuyo ha tenido cáncer de pulmón, por supuesto que toda la familia relacionada en línea directa tiene que chequearse el pulmón, si fue cáncer de mama, si fue cáncer de colon y en este caso cáncer de tiroides. Entonces sí, es poco probable que lo tenga, pero no podemos dejar de chequear y tenemos que hacernos un despistaje y si sale negativo, bueno, enhorabuena, ¿no? Enhorabuena y seguimos con nuestra vida por delante. Perfecto, muy bien, vamos con la siguiente. Edna Bonilla, a mí me detectaron el hipertiroidismo, ¿será, no? O hipertiroidismo, no entendemos, ¿no? A mí me detectaron el hipertiroidismo muy grave en el 2013, de ahí me dieron tratamientos y llegué a pasar por el tratamiento de yodo radiactivo. Y a consecuencia de eso, a un año después, pasé al hipotiroidismo. A ver, y desde entonces tomo el Eurotirox, pero ahora siento que se me inflaman los ganglios. ¿Eso es normal? Bien. El mejor tratamiento, podríamos decir, para el hipertiroidismo, o sea, el exceso de la función de la glándula tiroides, es el yodo radiactivo, lo cual se usa en pequeñas dosis, muy diferente a lo que usamos en el cáncer de tiroides. Por ejemplo, podemos usar 7, 8 unidades de tratamiento que se llaman milicuris para el hipertiroidismo y 100 milicuris para el cáncer, ¿no? Entonces, la evolución natural va a ser que la función tiroidea se vaya a 0, por lo tanto llega a hipotiroidismo. Eso es lo normal. Ahora, el Eutirox que está tomando es la levotiroxina, la hormona tiroidea que ella ya no va a producir. Me parece que el tratamiento está muy bien, que debe controlarse cada cierto tiempo y la presencia de ganglios habría que detectar qué otra causa podría tener. Pero siempre vuelvo a reiterarles que existe asociación con hipertiroidismo y cáncer, pero es menos de 0.8%. Doctor. El tratamiento que ha tenido ella para el hipertiroidismo es un tratamiento convencional, bien llevado. Es más fácil tratar el hipotiroidismo que el hipertiroidismo y es por eso que preferimos que nuestros pacientes pasen de hiper a hipo. El hipotiroidismo se controla con la hormona tiroidea, en este caso es el Eutirox, la levotiroxina, que es la que normalmente se utiliza. Los ganglios en el cuello no están relacionados en este caso ni al hiper ni al hipotiroidismo. Ninguna de las dos condiciones da ganglios en el cuello. Entonces la paciente probablemente, como cualquiera de nosotros, tenga algún proceso inflamatorio y esa sea la causa de sus ganglios crecidos. Lo que me está dando un poco la impresión, según las preguntas que estamos leyendo, es que creo que las personas están pensando que porque quizás tienen hipertiroidismo o hipotiroidismo van a llegar a ser cáncer. O tienen ese temor, ¿no? Da la impresión que por ahí va la preocupación de las personas. El hiper y el hipotiroidismo es como la tiroides funciona, no necesariamente como la tiroides se ve. La tiroides, para que pueda uno hablar de cáncer, casi seguro tiene que tener un nódulo en la tiroides. Es raro,
no imposible, que una persona tenga un cáncer de tiroides donde no haya un nódulo. No es imposible, pero es raro. Entonces, más nos deberíamos estar preocupando en tener o no un nódulo en la tiroides, me refiero en cuanto al cáncer, a que si tengo hiper o hipotiroidismo. ¿No? Ahí tenemos algunas fotografías, ¿no?, que están acompañando su explicación, pero esos son bultos bastante pronunciados. Sí, es una pregunta muy frecuente del paciente que llega con un problema de tiroides. ¿Qué tengo? ¿La tiroides para subir o para bajar de peso? Que simplemente está hablando de la función. Como dijo el doctor, la función se clasifica en hiper, o sea, mucha función de la tiroides, o hipotiroidismo. Y por otro lado va el aspecto tumoral, la presencia de nódulos, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ir con hipo o hipertiroidismo. Ahora, otra cosa que debemos recordar es que el paciente con un familiar que tenga cualquier patología tiroidea también debe ser examinado si aparece un nódulo, porque dentro de los factores de riesgo de cáncer de tiroides también está el haber tenido no solo cáncer de tiroides, sino cualquier patología tiroidea. ¿Cada cuánto tiempo más o menos deberíamos acudir a hacernos un chequeo? ¿Una vez al año? Depende la edad, eso es importante, y depende los factores de riesgo personales, familiares. Normalmente uno comienza a hacerse los chequeos médicos para cáncer a partir de los 35 años, si es que uno no tiene ningún antecedente familiar. ¿Cuál es la frecuencia? Dependerá de qué cosa es lo que queremos descartar. Si el cáncer de mama, si el cáncer de ovario, si el cáncer de tiroides. Entonces, lo mejor es ponernos en manos de un especialista, que sea la persona que te haga el primer chequeo general, el primer mapeo, y que sea quien te marque la pauta cada cuánto tiempo hay que hacerse un chequeo. Muy bien. Ahora vamos con más consultas. Orieta Román. Buenos días. Me detectaron cáncer papilar de tiroides por biopsia de un nódulo de 0,5 por 0,5 milímetros. La cirujana oncóloga dice que si solo es ese nódulo, no se ha extendido más allá, me sacará la mitad de la tiroides. Mi pregunta es si no se puede sacar solo el nódulo, ¿siempre tiene que ser la mitad de la tiroides? La propuesta que tiene este paciente es adecuada. Siendo un paciente menor de 55 años, espero yo, no veo la edad, y con un nódulo menor de 1 centímetro, con una cirugía de la mitad de la tiroides, uno puede controlar la enfermedad. Está contraindicado sacar el nódulo. El tratamiento mínimo aceptado para el cáncer de tiroides es lobectomía, es decir, sacar la mitad de la tiroides. ¿Y por qué no se puede retirar solo el nódulo? Porque hay una posibilidad que cuando uno... Imagínate que la tiroides fuera un pan y dentro del pan tenemos una aceituna. Tú no puedes abrir el pan, raspar el pan y sacar la aceituna, porque si no, todo lo estás contaminando con cáncer. La manera segura de curar a un paciente es sacar el nódulo totalmente cubierto, envuelto, encapsulado con tejido tiroideo. Y eso se va a obtener únicamente sacando la mitad de la tiroides. ¿Es correcto? Muy bien, entonces... Orieta, escucha a tu médico, que está muy bien lo que te está indicando. Está bien aconsejada. Está bien aconsejada, muy bien. Y aquí encima una segunda opinión. Bien, ya nos queda poquito tiempo, doctores. ¿Cuáles serían las recomendaciones finales, ¿no?, sobre nuestro tema del día? Que la prevención, como decimos, es la base. El cáncer de tiroides es el cáncer más frecuente para el endocrinólogo. Y es importante porque, conociendo los factores de riesgo, nosotros podemos clasificar y definir quién debe o no tomar cierta conducta. Es importante evitar los factores de riesgo, y si ya los tenemos, es importante acudir a un especialista que haga un buen examen y derive al paciente. Y recordemos que un simple examen manual y una ecografía nos puede definir esta enfermedad, siendo curable en más del 80%. La sobrevida de los cánceres a los 10 años es por encima del 90% cuando se hacen las estrategias adecuadas. Doctor. Lo importante es que cuando a alguien le dan un diagnóstico de tiroides, se asusta, y es normal. No puede ser una buena noticia que te digan cáncer de tiroides, ni ningún cáncer. Es correcto. Te preocupa, y está bien que uno se preocupe, pero uno no debe quedarse preocupado. En esta vida hay dos momentos, uno para preocuparse y uno para ocuparse. Después que te dan el diagnóstico de cáncer de tiroides y uno lo asuma, tiene que ponerse en manos de un especialista.
El éxito o el fracaso del tratamiento se hace en el primer momento, en la primera vez, cuando el primer médico te atiende y te trata. Entonces, tu vida va a cambiar, pero no necesariamente se va a acabar. Va a seguir y tú vas a poder seguir con tus expectativas de vida y vas a poder seguir con todos tus planes siempre y cuando la primera vez te hayas puesto en manos de una persona capacitada. Estupendo, muy bien. Y ahora, Giselle Cont, ¿no? Viene con esta consulta que ya el doctor nos dijo que no nos preocupemos, pero bueno, ¿no? Para reforzar nuevamente la idea. ¿Las radiografías que toman los dentistas pueden ocasionar cáncer de tiroides? No en la cantidad que se toma. Nuevamente, ¿no? No en la cantidad que se toma. Estoy seguro que ningún paciente va a sobrepasar. Y si el médico que toma estas radiografías considera que es mucho lo que tiene que hacer, estoy seguro que le pondrá algún tipo de protección a nivel de la tiroides. Perfecto. Por norma, el Instituto Peruano de Energía Nuclear incluye en el tratamiento, el proceso odontológico un protector. O sea, cada odontólogo, cuando hace cualquier prueba radiográfica, no solo se protege, sino que protege al paciente, y eso es una norma que se cumple en nuestro país. Muy bien, y ya la última antes de irnos. Mari, ¿el tratamiento con yodo radioactivo produce esterilidad? No, no produce esterilidad. Realmente el paciente con yodo radioactivo en la cantidad que se requiere va a ir básicamente a la tiroides, ¿no? Entonces uno podría tener algún problema de retardos menstruales, pero eso es totalmente transitorio. ¿De acuerdo, doctor? Totalmente. Y ahora sí les prometo que es la última. Ana María dice, yo he sido operada hace 31 años y me dieron yodo radioactivo y salí embarazada. ¿Qué consecuencia pudo haber tenido el bebé? Ahora mi hija tiene 24 y dice, y es bien gordita, ya le hicieron exámenes de tiroides y no sale nada. ¿Qué se debe? Cuando uno va a dar tratamiento con yodo radioactivo, siempre tiene cuidado en decirle a la persona que no se debe embarazar en un año, porque ahí sí tendríamos algún riesgo. Y ahí, de hecho, que no ha pasado, porque tiene una hija normal. Básicamente el control del peso es importante y los controles que se ha sugerido a los pacientes que han tenido un familiar con cáncer de tiroides. Pero el yodo radioactivo, indicado adecuadamente y con las distancias, los riesgos de gestación, entonces no tendría ningún problema. Mayor inconveniente, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho la doctora, pero en este caso y como consejo para el paciente y su hija, es que ella ha tenido cáncer de tiroides, que esté subida o no de peso no creo que tenga nada que ver con su tiroides, podría ser, pero en todo caso que un endocrinólogo lo diga. Lo que sí tiene que hacerse la hija es un chequeo, es prevenir. Eso sí tiene que hacer la hija. Muy bien, agradecemos a los doctores que han venido el día de hoy aquí al programa, no solo por todo lo que nos han contado, sino por el consultorio que se han dado aquí con la cantidad de preguntas que nos han llegado. Muchísimas gracias por escribirnos todos los días. Mañana, 9 en punto, ya lo sabe, tiene la cita saludable con Junta Médica. Se quedan con la programación de TV Perú. Chao.